Nacer siendo hijo de Jorge Ramos no fue, para muchos, un privilegio sino una carga. Desde su nacimiento, el hijo del periodista mexicano más influyente de Univisión estuvo marcado por la luz implacable de los reflectores. Jorge Ramos, conocido por su integridad periodística y su estilo directo, siempre defendió la verdad frente al poder, lo que lo convirtió en una figura emblemática del periodismo latinoamericano. Pero para su hijo, crecer bajo esa sombra significó enfrentarse a una dualidad constante: ser el hijo de... y al mismo tiempo, construir su propio nombre. Desde pequeño, mostró una curiosidad inusual. Mientras otros niños soñaban con superhéroes, él prefería pasar horas observando a su padre preparar entrevistas, estudiar notas, leer los periódicos que cada mañana llegaban a su casa en Miami. Su madre, una mujer de gran sensibilidad artística, le inculcó el amor por la música, la literatura y el cine. De ella heredó la mirada introspectiva, la capacidad de observar sin hablar, de comprender el alma humana más allá de las palabras. Su infancia transcurrió entre dos mundos: el México de las raíces y los Estados Unidos de las oportunidades. Pasaba los veranos en la Ciudad de México con sus abuelos, quienes aún conservaban las costumbres tradicionales del norte del país. Ahí aprendió la importancia de las historias familiares, del pasado, de los silencios que también dicen la verdad. Pero al regresar a Miami, se encontraba con una realidad completamente distinta. Un entorno bilingüe, competitivo y multicultural. Esa mezcla formó su identidad. Ni totalmente mexicano, ni completamente estadounidense, sino un puente entre ambas realidades. Durante su adolescencia, se enfrentó a los primeros conflictos de identidad. Algunos compañeros lo admiraban por ser el hijo del periodista más famoso de Univisión, mientras otros lo rechazaban por considerarlo privilegiado. Pero él siempre prefirió mantenerse al margen de los escándalos. Era reservado, disciplinado y curioso. Le interesaban más los temas sociales que los lujos de la fama. A menudo acompañaba a su padre a conferencias y debates, donde observaba en silencio cómo Jorge Ramos hablaba con pasión sobre la justicia, la inmigración y los derechos humanos. Esos momentos marcaron su visión del mundo. Sin embargo, a pesar de su admiración, también sentía la presión de ser comparado constantemente. Cada palabra, cada decisión, parecía estar medida por el apellido Ramos. No fue fácil. Durante un tiempo intentó alejarse del periodismo, convencido de que su destino debía ser distinto. Estudió sociología y comunicación en Nueva York, donde descubrió otra faceta de sí mismo: el poder del arte y la narración visual. Allí comenzó a experimentar con la fotografía y los documentales, buscando una forma de expresión que no dependiera de las palabras de su padre, sino de su propia mirada. La juventud lo llevó a viajar por América Latina, donde realizó varios proyectos humanitarios y audiovisuales que retrataban la desigualdad, la pobreza y la esperanza. En esos años, su nombre empezó a resonar discretamente en círculos culturales, aunque siempre existía quien lo asociaba directamente a su padre. Pero él nunca renegó de su apellido. Al contrario, lo convirtió en una especie de homenaje silencioso, una forma de continuar el legado familiar sin imitarlo. Detrás del carácter tranquilo y reflexivo había una mente inquieta. A diferencia de Jorge, que enfrentaba al poder político, el hijo prefirió enfrentarse al poder emocional. Contar historias humanas, dar voz a quienes no la tenían. En su primer documental, grabado en Chiapas, mostró la vida de comunidades indígenas olvidadas por el progreso. La crítica destacó su sensibilidad y su capacidad para conectar con la realidad sin manipularla. Fue entonces cuando muchos comenzaron a verlo no como el hijo de Jorge Ramos, sino como un creador con identidad propia. Esa etapa temprana fue crucial. Le enseñó el valor del esfuerzo individual, la necesidad de fallar para aprender, y sobre todo, la importancia de no rendirse ante la comparación. Mi padre me enseñó que el periodismo es una forma de amor por la verdad, dijo en una entrevista. Pero yo descubrí que también puede ser una forma de arte. Esa frase marcaría el inicio de una carrera que,
aunque discreta, siempre estuvo guiada por la autenticidad. El hijo de Jorge Ramos creció en medio de los reflectores, pero aprendió a no cegarse con ellos. Su historia no comienza con un escándalo ni con una portada, sino con una búsqueda, la de un hombre que quería ser algo más que un apellido. Y esa búsqueda, silenciosa pero firme, lo llevaría a construir una vida tan inesperada como la noticia que, décadas después, sorprendería al mundo entero. Construir una carrera bajo el peso de un apellido tan poderoso como el de Ramos fue, desde el inicio, un desafío monumental. Mientras su padre consolidaba su posición como una de las voces más respetadas del periodismo en español, el hijo de Jorge Ramos luchaba por definir qué quería ser en un mundo que ya parecía haber decidido por él. No quería ser el nuevo Jorge Ramos, ni mucho menos un simple heredero del prestigio familiar. Quería ser escuchado por lo que hacía, no por quién era. Su primer paso fue alejarse de los grandes medios. Mientras sus compañeros soñaban con trabajar en Univisión o CNN, él prefería perderse entre cámaras viejas, guiones sin presupuesto y horas de rodaje en los lugares donde casi nadie se atrevía a filmar. En 1995, apenas con poco más de 20 años, dirigió su primer cortometraje documental, Silencios del Sur. Filmado en comunidades marginadas de Oaxaca, el proyecto no solo mostraba su compromiso social, sino también su talento narrativo. La cinta fue premiada en pequeños festivales independientes y le abrió las puertas de una nueva vida, la del documentalista comprometido. En los años siguientes, recorrió América Latina, desde Guatemala hasta Argentina, registrando historias que los grandes medios solían ignorar. Su cámara se convirtió en su voz. A diferencia de su padre, que hablaba frente a millones en el estudio, él prefería que las imágenes hablaran por sí solas. Su estilo era íntimo, poético y, al mismo tiempo, profundamente político. No buscaba el impacto mediático, sino la emoción auténtica. Cada proyecto era una búsqueda de verdad, no una carrera por la fama. A principios de los años 2000, su trabajo comenzó a llamar la atención en círculos académicos y humanitarios. Universidades y fundaciones culturales lo invitaban a presentar sus proyectos y a hablar sobre el poder de la mirada documental. Fue entonces cuando, poco a poco, el público empezó a reconocerlo como una figura con identidad propia. Ya no era solo el hijo de Jorge Ramos, sino un creador sensible, un observador del alma latinoamericana. Su obra más conocida, Voces que no callan, 2003, fue un punto de inflexión. El documental, centrado en las madres de desaparecidos en el norte de México, fue exhibido en varios países y recibió elogios por su enfoque humano y su respeto hacia las víctimas. Jorge Ramos, al verlo por primera vez, confesó en una entrevista que había llorado. Nunca imaginé que mi hijo contara la verdad de esa manera. Yo la pregunto frente a las cámaras. Él la retrata en silencio. Esa frase marcó el reconocimiento público del talento de su hijo, y el vínculo entre ambos se fortaleció. A medida que avanzaba su carrera, el hijo de Jorge Ramos expandió su mirada más allá del continente. Viajó a África, a Medio Oriente y a Europa del Este, siempre con una cámara en la mano y una convicción en el corazón, que las historias humanas son universales, sin fronteras ni idiomas. Su trabajo fue reconocido por organizaciones internacionales, pero él seguía rechazando los focos mediáticos. No necesito aparecer en televisión, decía. Prefiero que la historia brille por sí sola. Aún así, no todo fue éxito y reconocimiento. Hubo momentos de crisis. Algunos críticos lo acusaron de aprovechar el apellido Ramos para abrir puertas. Otros, por el contrario, lo veían demasiado distante del legado periodístico de su padre. Él nunca respondió públicamente. Prefería trabajar, dejar que el tiempo hablara por él. Y el tiempo, efectivamente, le dio la razón. En 2010, su serie documental, Latinoamérica en 3 actos, fue seleccionada por la UNESCO como material educativo y se proyectó en más de 20 países. Era el reconocimiento a una carrera construida desde la autenticidad.
Su estilo evolucionó con los años. Comenzó a experimentar con la ficción social, combinando el lenguaje cinematográfico con el rigor del periodismo. Sus películas trataban sobre la memoria, la identidad y el exilio. En ellas, siempre había un eco de su propia vida. El hijo de un periodista migrante que aprendió a vivir entre dos patrias, dos lenguas y dos verdades. Ese dilema, la dualidad entre lo público y lo íntimo, se convirtió en su sello. Cuando cumplió 50 años, muchos esperaban que finalmente aceptara alguna oferta televisiva. Univision, Netflix y varias cadenas latinoamericanas lo buscaron para dirigir proyectos sobre migración y derechos humanos. Sin embargo, él los rechazó. No quiero hacer televisión para entretener. Quiero contar historias que cambien algo, aunque sea una sola persona. Esa filosofía lo mantuvo fiel a sí mismo, incluso cuando la fama lo buscaba. Sus obras más recientes abordaron la soledad moderna. Yosibuna, el impacto de la tecnología en la empatía humana y la pérdida de conexión emocional en las grandes ciudades. Cada proyecto parecía más introspectivo, más maduro, más humano. Ya no era el joven que buscaba escapar del apellido, sino el hombre que lo había reconciliado con su propio destino. Durante años, el hijo de Jorge Ramos vivió con una discreción casi hermética en lo que respecta a su vida personal. Si su padre era un hombre público, siempre rodeado de cámaras y titulares, él decidió recorrer el camino contrario, proteger su intimidad con la misma pasión con la que protegía sus imágenes documentales. En su mundo, el amor no era un espectáculo, sino una historia escrita en susurros, lejos del ruido mediático. Un corazón reservado. Las primeras relaciones de su juventud fueron marcadas por la distancia emocional. Había aprendido que ser el hijo de alguien famoso despertaba tanto curiosidad como desconfianza. Algunas personas se acercaban atraídas por el apellido, otras lo hacían por la sensibilidad que desprendía su trabajo. Pero él siempre mantenía una barrera invisible, una especie de escudo que lo protegía de los amores superficiales. Durante un tiempo, se refugió en su arte. Decía que filmar era su forma de amar. Cada historia que cuento es un intento de entender mis propios sentimientos. Y tal vez por eso, sus documentales siempre mostraban una ternura implícita, una nostalgia por los vínculos auténticos. Esa sensibilidad lo convirtió en una figura admirada en los círculos culturales, especialmente entre escritores, fotógrafos y periodistas jóvenes. El amor inesperado. El gran cambio llegó cuando tenía poco más de 40 años. En un festival de cine en Bogotá conoció a una joven periodista de origen argentino. Ella no lo reconoció al principio, y tal vez eso fue lo que lo atrajo más. No vio en él al hijo de Jorge Ramos, sino a un hombre curioso, de mirada profunda que hablaba con calma sobre la vida y el arte. Comenzaron una amistad basada en largas conversaciones, lecturas compartidas y viajes improvisados. Con el tiempo, esa amistad se transformó en amor. Un amor tranquilo, sin poses ni promesas vacías. Ella era periodista, pero no de grandes cadenas, sino de proyectos independientes. Compartían la misma visión del mundo: contar verdades desde la humanidad. Vivieron juntos en varios países de América Latina, trabajando en proyectos sociales, rodando documentales y apoyando causas ambientales. Nunca buscaron la fama, solo la coherencia entre lo que decían y lo que hacían. La familia que eligió construir. Aunque nunca se casaron oficialmente, formaron una pareja sólida, unida por el respeto mutuo. No necesitamos papeles, decía él. Solo mirarnos cada mañana y saber que elegimos seguir juntos. No tuvieron hijos, aunque en varias entrevistas íntimas él reconoció que, en algún momento, lo pensó seriamente. Tal vez no era el momento, o tal vez no era mi destino, reflexionaba con serenidad. Su relación atravesó momentos de distancia, especialmente cuando los proyectos profesionales los llevaban a distintos países. Sin embargo, nunca se rompió el lazo emocional. En una carta publicada años después, ella se escribió: amar a alguien que pertenece al silencio es aprender a escuchar lo que no se dice.
Esa frase resume perfectamente quién era él. Un hombre que amaba sin ruido, sin exhibición, sin máscaras. La figura del padre y el legado emocional. La relación con Jorge Ramos también evolucionó con el tiempo. Durante la juventud hubo momentos de tensión, diferencias generacionales, estilos de vida, prioridades. Pero con los años surgió una complicidad madura. Jorge, que siempre había sido un hombre ocupado y comprometido con su carrera, comenzó a valorar más los silencios de su hijo. Me enseñó a escuchar sin hacer preguntas, confesó en una entrevista. Los nietos nunca llegaron, pero el periodista mexicano siempre expresó su orgullo por el hombre en que se había convertido su hijo. No heredó mi profesión, pero heredó mis principios, decía con una sonrisa. En sus reuniones familiares hablaban de política, de arte, de la vida. Y aunque no compartían escenarios públicos, compartían un lazo invisible. El respeto mutuo entre dos generaciones de buscadores de verdad. El amor en tiempos de madurez. Con el paso de los años, y ya en la madurez, el hijo de Jorge Ramos encontró nuevamente el amor. Esta vez, con una mujer más joven, vinculada al mundo del cine. Ella era actriz y guionista, llena de energía y sueños. La diferencia de edad no fue un obstáculo, al contrario. Se convirtió en un equilibrio. Él aportaba la serenidad de la experiencia, ella, la frescura de la juventud. Juntos se comenzaron a trabajar en un nuevo proyecto, una película basada en la relación entre padres e hijos, inspirada parcialmente en su propia historia familiar. Lo que nadie imaginaba era que esa relación, discreta pero sólida, se convertiría en el centro de atención internacional años después. Porque cuando él cumplió 67 años, y ella anunció que estaba embarazada, la noticia se volvió viral en cuestión de horas. Los titulares no tardaron en aparecer. A los 67 años, el hijo de Jorge Ramos será padre por primera vez. Lo que parecía imposible se había hecho realidad. Un giro inesperado del destino. Quienes lo conocían sabían que aquel anuncio no era un simple hecho biográfico. Era el cierre perfecto de una historia marcada por la paciencia, la fe y el amor verdadero. El hombre que había dedicado su vida a escuchar las historias de los demás, ahora tenía una historia propia que contar. Siempre creí que la paternidad llega cuando estás listo para comprender el mundo, dijo él en una entrevista posterior. Y yo tuve que recorrer muchos caminos antes de sentirme preparado. La noticia del embarazo de su pareja no solo sorprendió al público, sino también al propio Jorge Ramos, quien, entre lágrimas, declaró: «No hay edad para recibir el milagro de la vida. Mi hijo me ha dado la mayor alegría». La noticia llegó un jueves por la mañana, sin previo aviso, y en cuestión de minutos se convirtió en tendencia en todas las redes sociales. A los 67 años, el hijo de Jorge Ramos será padre por primera vez. La sorpresa fue tan grande que muchos pensaron que se trataba de una confusión, o incluso de una broma. Pero no lo era. Era real. El propio protagonista, fiel a su estilo reservado, decidió confirmar la noticia de la manera más sencilla y sincera posible. A través de una carta abierta publicada en su sitio web personal. Una carta que hablaba desde el alma. «Durante toda mi vida he contado las historias de los demás», escribió. «Pero hoy quiero compartir una que me pertenece. A los 67 años, la vida me da una segunda oportunidad, la de ser padre». El texto breve pero profundamente emotivo se volvió viral en cuestión de horas. No había artificios, ni poses mediáticas, ni fotografías calculadas. Solo palabras sinceras, acompañadas de una imagen sencilla, su mano sosteniendo un pequeño par de zapatitos blancos. La foto, capturada por su pareja, recorrió el mundo y conmovió incluso a quienes no conocían su historia. En cuestión de minutos, las redes se inundaron de mensajes de apoyo, asombro y ternura. Personalidades del cine, la televisión y el periodismo, incluido su propio padre, Jorge Ramos, reaccionaron públicamente. «Estoy feliz, orgulloso y profundamente emocionado», escribió Jorge en su cuenta de X, antes Twitter.
Mi hijo me ha enseñado que la vida siempre tiene algo hermoso que ofrecer, incluso cuando creemos haberlo visto todo. El significado detrás del anuncio. Más allá del impacto mediático, el anuncio tenía un significado más profundo. No era solo la noticia de un embarazo, sino la confirmación de un camino vital. El hijo de Jorge Ramos, que durante años había evitado los reflectores, reaparecía no para hablar de su carrera ni de su apellido, sino de la vida misma, de esa capacidad funa de seguir soñando, de seguir construyendo, incluso cuando el tiempo parece ir en contra. En entrevistas posteriores, él explicó que la noticia lo había transformado. Ser padre a mi edad no es una locura, es un acto de fe. He pasado mi vida documentando el mundo. Ahora quiero documentar algo aún más grande, el milagro de la vida. Sus palabras resonaron profundamente entre sus seguidores, especialmente aquellos que lo admiraban por su serenidad y su compromiso humano. Muchos vieron en él un ejemplo de esperanza y de renovación. En un mundo obsesionado con la juventud y la velocidad, su historia recordaba que los grandes cambios pueden llegar cuando menos se esperan, y que nunca es tarde para comenzar de nuevo. El regreso a la luz pública. Tras el anuncio, los medios de comunicación intentaron obtener declaraciones exclusivas, pero él se mantuvo fiel a su estilo. No buscaba protagonismo ni contratos televisivos. Su única aparición pública fue en un pequeño documental emitido meses después, titulado Tiempo de Renacer. En él, reflexionaba sobre la paternidad, la herencia emocional y la reconciliación con el pasado. La vida no se mide por la cantidad de años, sino por la intensidad de los momentos. Decía con una sonrisa tranquila. Y hoy cada minuto junto a ella, junto a ese nuevo ser que viene en camino, vale más que todos los premios o los titulares. El documental, que fue producido de forma independiente, tuvo un éxito inesperado. No solo por el interés mediático, sino por su tono humano y sincero. Allí, por primera vez, se vio al hombre detrás del apellido. Un padre emocionado, un compañero amoroso, un artista que finalmente había encontrado su equilibrio entre la vida y el arte. La reacción del padre, un círculo que se cierra. Jorge Ramos, conmovido por la noticia, ofreció una breve entrevista en la que confesó: durante años le enseñé a mi hijo a hacer preguntas. Hoy él me enseña a vivir las respuestas. Fue un momento de redención familiar, una especie de cierre simbólico de una historia que había comenzado décadas atrás, cuando un niño tímido observaba a su padre entre cámaras y luces, soñando con entender el mundo. Ahora, aquel niño convertido en hombre volvía a ser maestro, enseñando a su propio padre y al mundo entero que el amor, la paciencia y la esperanza siempre encuentran su camino. El legado emocional. El anuncio no fue solo una noticia pasajera. Se convirtió en un símbolo. Inspiró a miles de personas mayores de 50 años que creían que la vida ya no podía sorprenderlas. En charlas y entrevistas, él insistía: no importa la edad, importa la disposición del alma. La juventud no está en los años, sino en la mirada. Meses después, cuando nació su hija, compartió una última foto. Un amanecer visto desde la ventana del hospital. Ningún rostro, ningún titular, solo un rayo de luz entrando en la habitación. El pie de foto decía simplemente: ella llegó con el sol. Aquella imagen se convirtió en un cierre poético de una historia que, sin buscarlo, había conmovido al mundo entero. El hijo de Jorge Ramos, aquel hombre que siempre huyó del ruido mediático, terminó dando una de las lecciones más hermosas y humanas de todas: que el amor y la vida no entienden de edades ni de etiquetas, y que el verdadero legado no está en los apellidos, sino en los actos que dejan huella en el corazón de los demás. Corazón de los demás. Corazón de los demás. Corazón